Bienvenidos a esta cuarta clase de nuestro seminario Las certeras profecías. En el mundo hay bastantes complicaciones. Hay conflictos en la pareja. Hay conflictos no solamente en las parejas jóvenes, aún las parejas mayores también se encuentran con dificultades. Es como si los matrimonios estuvieran en una constante pulseada a ver quién de los dos tiene la razón y nadie quiere ceder en esto. Hay conflictos en la familia, hay violencia familiar y ustedes saben que esa violencia familiar desgraciadamente a veces comienza desde muy chiquititos, desde bebitos, ¿no es cierto? Hay padres que no saben manejar a sus niños y con violencia los maltratan. En un diario de cualquier lugar de Latinoamérica apareció esto: conmueve al país el asesinato del pequeño Tomás. Niños que son violentados, niños que son masacrados. Es verdaderamente terrible pensar en esto. Pero con tanta violencia que hay, hasta los mismos niños son violentos. Entre ellos, desde muy pequeños también existe esa animadversión y los conflictos. Bueno, esos conflictos siguen en la oficina o siguen entre vecinos. ¿No han visto ustedes pelearse vecinos? Hay conflictos. Y miren una cosa interesante. En un periódico también de algún lugar de Latinoamérica dice, de 1.200 conflictos sociales, el Ejecutivo resolvió 7 nada más. O sea que no pudo hacer nada, los conflictos están. Y la pobreza, la miseria, la pobreza que golpea terriblemente en tantos lugares de nuestro mundo, pobreza que no cede, sino que más bien aumenta en algunos lugares. Y esos conflictos también se hacen ya no a nivel de familia, sino que el conflicto de la familia se traslada a la sociedad toda. Y nosotros nos encontramos con disturbios en cualquier lugar del mundo, pues están esos disturbios. Disturbios que no cesan, que aumentan, que complican la vida de muchos ciudadanos, algunos en forma muy violenta, otros en forma más tranquila. Esto suena a chiste y en realidad lo es, pero nos sirve para ilustrar lo que queremos decir. Mi hermano universitario, dice el chiquito hablando por teléfono, mi hermano universitario está en paro. Mi hermana del secundario fue a tomar el colegio. Mi papá se fue a una marcha y mi mamá está en la huelga con los maestros. Una radiografía de cómo está buena parte de la sociedad. Y algunos militarizados y complicados hacen que el mundo viva en permanente angustia. Así que uno se pregunta, ¿a dónde va el mundo? ¿Por qué el conflicto? ¿Cuál es la razón de las cosas que nos están ocurriendo? Bueno, si nosotros estamos preocupados por lo que está ocurriendo, creo que sería bueno entrar a analizar este tema. En el Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 8, está escrito así: Dios es amor. Y en un hermoso libro que se llama El Camino a Cristo se comenta este texto y dice, Dios es amor. Están escritas estas palabras en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba, los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Dios es amor, está escrito en la naturaleza, está escrito por todas partes. Pero entonces, ¿por qué sufre la gente?
¿Por qué sufre la gente si Dios es amor? El profeta Isaías responde a esta pregunta y dice así: la tierra languidece y se marchita, el mundo se marchita y desfallece, desfallecen los notables de la tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes. ¿Por qué? Porque los habitantes de la tierra han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. La primera razón del sufrimiento, nuestra propia culpa, porque violamos la ley de Dios. La transgresión a las leyes de Dios es lo que produce dolor y sufrimiento. ¿Conocen esas leyes? Si alguien va al estudio de algún abogado, puede ver en una pared, o mejor dicho, cubriendo toda una pared, una enorme biblioteca con enormes libros. No sé si ahora se habrán modernizado y los tienen en internet, porque ahora es posible achicar eso en internet o a través de archivos que se guardan en la computadora. Pero todos esos abogados tienen enormes libros, repito, la ley, la ley, la ley. ¿Hay que leerse todos esos libros? La ley de Dios se resume en apenas 10 mandamientos. La transgresión a las leyes de Dios, a esos 10 mandamientos, es lo que ha producido dolor y sufrimiento. El mundo sería diferente si todos obedecieran la ley de Dios. Permítame adivinar algo. Estoy seguro que todos ustedes en algún bolsillo o en la cartera tienen una llave. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Por qué tiene llaves? Bueno, porque han cerrado una puerta o han cerrado un auto y esperan que cerrado estará seguro. Y después necesitarán la llave para abrirlo. Y después llegarán a la casa y tratarán de atrancar la puerta por dentro. ¿Por qué razón? Pues hay un mandamiento que dice: no hurtarás, no robarás. ¿Se imaginan un mundo donde todos los habitantes guardan ese mandamiento que dice no robarás? Sencillamente desaparecerían las cerraduras, desaparecerían las rejas, desaparecerían un montón de medidas de protección contra los ladrones, porque sencillamente no habría ladrones si todos guardaran el mandamiento que dice no robarás. Y si todos guardaran ese mandamiento que dice no matarás, desaparecerían, por supuesto, todas las fábricas de armas, porque las ametralladoras no sirven para arar y los cañones no sirven para arar el campo. Con el guiso no se revuelve con un fusil, ¿no es cierto? Son herramientas preparadas solamente para matar. Desaparecerían todas las armas. Habría tranquilidad en ese sentido, no habría violencia. ¿Se imaginan un mundo donde todos guardaran el mandamiento que dice no cometerás adulterio? Todos los hogares estarían felices. Si todos cumplieran el mandamiento que dice no levantarás falso testimonio o mentir, qué diferente sería el mundo. Yo sé lo que alguno de ustedes me va a decir. Bueno, pero si todos cumpliéramos con los 10 mandamientos, eso sería el paraíso. Oiga, qué buena definición. Claro que sería el paraíso. Claro que sería el paraíso. Vamos a tratar de descubrir qué significa esto de quebrantar la ley. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Aquí tienen ustedes una definición. La transgresión de una ley del Estado se denomina delito. La persona que vive haciendo delitos es un delincuente. La persona que viola la ley de Dios comete un pecado, o sea, es un pecador. Ah, bueno, pero pecadores somos todos, ¿no? ¿A usted le gustaría que alguien le diga, oiga, usted es un delincuente? Ah, uno se ofende, ¿no? Si le dicen, usted es un delincuente. Pero si le dicen, usted es un pecador, ah, bueno, no hay problema, pecadores somos todos, ¿no? Pecadores somos todos. La violación de la ley de Dios se denomina pecado. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Así que para entender el conflicto
y la causa del dolor y del sufrimiento, nosotros tenemos que consultar a los profetas que miraron hacia el pasado. En la primera clase nosotros explicamos que los profetas tenían 3 direcciones a las cuales mirar. Había profetas que miraban al pasado, los que miraban al presente y los que miraron al futuro, y algunos lo hicieron las 3 cosas. Pero vamos a consultar a los profetas que miraron al pasado. En el principio, según dice en Génesis 1:1, en el principio, en algún momento dispuesto en su gran sabiduría, en un tiempo que no sabemos, la divinidad creó los cielos, es decir, nuestro universo. Cuando nada había, ni una flor, ni un niño, ni un pájaro, ni siquiera un montoncito de hierba, ni una piedrita, Dios existía y Dios creó el universo. Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Estoy citando las hermosas palabras de la misma persona, el mismo autor que escribió ese párrafo del Camino a Cristo. Al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio. Fueron creados los ángeles, no existían, Dios creó los ángeles, creó el universo, puso a los ángeles y también creó los habitantes de millones de mundos. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, en ese universo que Dios creó hubo perfecta armonía. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había ninguna nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Todo era gozo, armonía, paz, felicidad, salud, vida. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Su nombre, Lucifer, el hijo de la mañana. Una breve historia de Lucifer. Se dice de Lucifer, y esto está escrito en el libro de Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Eso del santo monte de Dios equivale a decir allí la ciudad de Dios, el lugar del gobierno de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. No debemos pensar que allí había fuego ardiendo que estaba destruyendo las cosas. No, era sencillamente el brillo que había. Piedras de fuego significa el brillo y el esplendor del mundo del lugar del gobierno de Dios que él había creado. Pero Lucifer, aunque era perfecto y estaba allí, usó muy mal esa perfección. En vez de agradecer a Dios por haberlo creado así, por haberlo creado tan hermoso, se enorgulleció por eso y llegó a pensar que le era inherente. Llegó a pensar que él era hermoso gracias a él, olvidándose de que era tan solo un ser creado, dependiente de su creador. Se olvidó que su vida podía serle quitada. Se olvidó completamente de eso. Su espíritu insatisfecho se volvió rebelión y no contento con esto se dispuso a propagar el desafecto por el cielo. Lamentablemente encontró oídos dispuestos a escucharlo. Qué terrible pensar que siempre que hay alguien que pretende hacer el mal, siempre hay alguno dispuesto a seguirlo. Alguien que difunde el mal, alguien que habla el mal, siempre hay algún oído dispuesto a escucharlo. Con el tiempo, muchos de los ángeles del cielo se pusieron de su lado. En algún otro momento vamos a ver cuál es la cantidad de esos ángeles que se pusieron de su lado. Pero ya no pudo haber más paz en el cielo. Y el Señor actuó
Y con los ángeles que permanecieron leales hubo una batalla no sabemos si física o espiritual, pero lo cierto es que los ángeles rebeldes ya dejaron de ser ángeles y se transformaron en demonios. Y en esa batalla ellos fueron expulsados del cielo, quitados del hermoso lugar donde habían estado. Lucifer dejó de tener esa posibilidad de caminar en aquel jardín maravilloso. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Lo tuviste todo y lo perdiste todo. Qué triste haberlo tenido todo y haberlo perdido todo. Pero eso ocurrió, dijimos, ¿dónde? En el cielo. Y nosotros vivimos en la Tierra. ¿Cómo llegó el planeta Tierra a ser parte de este conflicto cósmico? Luego de la rebelión de Lucifer, el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. El Padre y el Hijo, seguramente el Espíritu Santo habrá estado allí también, dialogaron sobre aquello que ya estaba conversado: crear el planeta Tierra, crear al hombre para que habitara la tierra. Y aquí viene la pregunta: ¿dónde andaba el diablo hasta entonces? ¿Dónde andaba el diablo y sus demonios expulsados del cielo? Necesitaban un lugar. Y algunas personas se hacen esta pregunta: ¿creó Dios la tierra expresamente con el deseo de tener un lugar donde desterrar a Satanás? ¿Fue la tierra un lugar de depósito de basura, el basurero del universo? En realidad tenemos que entender que lo que había pasado era que Lucifer, su mayor acto, es decir, su enojo mayor, su rebeldía mayor, fue porque él no había sido consultado respecto a la creación de la tierra. Él se creía que tenía que estar en el consejo de la Trinidad y como no fue tomado en cuenta, pues se ofendió más todavía. Así que nosotros tenemos que entender la situación, qué era lo que estaba pasando. El universo entero estaba confundido. Alguien, imagínense ustedes, nada menos que el cuarto en categoría, después de la divinidad, el primero de los seres creados, se pone en rebeldía. Eso confundió a los ángeles, confundió a los habitantes de todos los mundos. Lucifer contaba con una cantidad de simpatías y no era cuestión de echar un rayo del cielo y destruirlo, porque si el Señor hubiera hecho eso, ¿qué habría pasado? La rebelión habría continuado. No hay nada más que destruir o matar a alguien para que se transforme en un mártir, ¿no es cierto? Y Lucifer habría de transformarse en un mártir negativo, por supuesto. Así que nos preguntamos, ¿creó Dios la tierra con el deseo de tener un lugar donde desterrar a Satanás? Ustedes se van a sorprender de cuál era el sorprendente, voy a hacer la redundancia aquí, el sorprendente plan de Dios. Si el hombre soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Si el hombre soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Así que aquí se puso en marcha un proyecto extraordinario. Habiéndose vaciado parcialmente el cielo, el plan de Dios es repoblar el cielo, recompensando a los que quieran ponerse de su lado,
con la categoría de ángeles para ser colocados al lado del Señor. El Génesis es una historia, suponemos, bastante conocida por la mayoría de ustedes. Pero, ¿de qué habla el Génesis? Pues habla que de la nada el Señor creó, después de crear el universo, creó la tierra. Y cuando Dios creó la tierra, la creó maravillosa. Era un jardín delicioso, donde en 5 días había hecho el Señor de la nada un jardín, aunque faltaba algo. ¿Qué era lo que faltaba? La corona de la creación. Entonces Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ese muñeco inanimado, pero perfecto, ese muñeco rígido, pero con todos sus componentes interiores, no era un robot con cables por dentro, tenía algo mejor que cables, tenía venas y arterias. No tenía un motor que se activaba con energía eléctrica, tenía un corazón que podía bombear la sangre por todos esos capilares. ¿Y para qué seguir hablando de la perfección del cuerpo humano? Pero no se movía. Entonces el Señor sopló en la nariz el aliento de vida y el hombre comenzó a moverse. Llegó a ser un ser viviente, un ser animado. Y no fue él solo. El Señor creó una necesidad, lo creó primero a él. Mientras que otros animalitos estaban por allí en parejas, él de pronto sintió que estaba solo y Dios le dio su compañera, Eva. Y Adán y Eva disfrutaron de las maravillas del jardín, del hogar donde Dios los había puesto. No sabemos cuánto tiempo pasaron allí. Fueron semanas, fueron meses, fueron años. No sabemos cuánto tiempo. La Biblia no nos dice cuánto fue ese tiempo. Lo que nos dice es que lo pasaron maravillosamente bien. ¿Y cómo no lo habrían pasado ustedes también así? Maravillosamente bien de haber estado en ese jardín maravilloso. Pero Dios les había dicho cuál era la prueba. Recuerdan que para que el hombre llegara a ocupar el lugar que perdieron los ángeles, debía pasar algunas pruebas. La primera prueba era muy sencilla, muy sencilla. Era la prueba de respetar lo que no es suyo. En otras palabras, guardar el mandamiento que dice no robarás. Otra prueba consistía en no codiciar. La otra prueba consistía en ser fiel a las palabras de Dios, no tener dioses ajenos. Y bien, yo podría ir repasando cada uno de los 10 mandamientos, porque de eso se trata. Adán y Eva fueron puestos en la tesitura de guardar o no el mandamiento, evidenciado en una fruta. No sabemos qué forma tenía la fruta, ni qué gusto tenía la fruta, pero lo que sí sabemos es que Eva se acercó al árbol donde nunca debió haberse acercado, y cuando se acercó, el diablo tomó la forma de una serpiente. Ese ángel hermoso, ese ángel de luz, se transformó en una serpiente, y Eva se puso a escucharlo. Y Eva, después de escuchar a la serpiente hablar, en primer lugar se sorprendió. ¿Desde cuándo una serpiente habla? Se sorprendió de que una serpiente hablara. Y le siguió el diálogo. Claro, ustedes podrían decir, era nuevita, no sabía, había escuchado al loro hablar. Pero una serpiente, se puso a dialogar con la serpiente. Y después que dialogó un rato con la serpiente, eligió creerle a la serpiente antes que creerle a lo que su padre le había dicho. Seguramente ustedes conocen a muchos jovencitos y jovencitas que prefieren escuchar la voz de serpiente, ¿no es cierto? Esos labios que se abren para incitar al joven o a la señorita al error, al pecado, en vez de escuchar el consejo de los padres, ¿no es cierto? Eso ya es muy viejo, es de muy larga data. Eva tomó el fruto y no solamente se lo comió a ella, sino que le dio también a su marido. Ambos transgredieron la ley. En ese momento, dicen en la palabra de Dios, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Cuando Dios los confrontó, ellos fueron condenados a dejar el hermoso hogar, pero junto con el castigo llegó la esperanza.
El Señor los vistió con túnicas de pieles. Un animal inocente había perdido la vida para hacer esta provisión. Era un símbolo de otro inocente que entregaría su vida en el futuro. Ese animalito que muerto ahora les daba las pieles para cubrirlos, representaba al Hijo de Dios que habría de venir a este mundo para dar su vida a fin de que pudiera cubrir con su muerte la vida o sea, cubrir con su muerte, es como si estuviera dando la piel el animal, el Señor los iba a cubrir con su justicia para darles así la vida. Se lo representó de esta forma. La serpiente te morderá en el talón, pero yo le aplastaré la cabeza. Esa fue la promesa. Y Adán y Eva tuvieron que salir. Ya no podían estar allí. ¿Por qué no podían estar allí? Porque si estaban en el jardín, iban a tomar del árbol de la vida, iban a comer del árbol de la vida y no iban a morir nunca. Iban a ser pecadores inmortales. Hay gente que no merece vivir, es verdad, ¿no es cierto? Ustedes se imaginan un Nerón vivo y matando gente, se imaginan un Hitler vivo y matando gente. La muerte iba a terminar con la vida de muchas personas que podrían ser peligrosas. Fueron echados y en la puerta del jardín un ángel con una espada impedía el reingreso. No podían entrar. Ahora, noten una cosa interesante. Con intenso interés, los mundos que no habían caído habían mirado para ver al Señor levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Ellos estaban mirando. Y si Dios hubiese hecho esto, es decir, liquidar a Adán y Eva en ese momento, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Él había declarado que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón. Si el mundo hubiera sido destruido, habría sostenido que sus acusaciones eran ciertas. Lucifer había tenido un relativo éxito. ¿Cuál fue el éxito que tuvo Lucifer? Arrastró consigo a una parte de los ángeles. Tuvo éxito en ese sentido. Ahora estaba listo para echar la culpa sobre Dios y extender su rebelión a los mundos superiores. Él quería no solamente arrastrar una parte de los ángeles, quería llevarse con él a todos los habitantes de todos los mundos, comenzando con el planeta Tierra. Por lo tanto, el planeta Tierra se transformó en el laboratorio, en el teatro del universo. Todo el universo contemplando el drama, el conflicto aquí en la Tierra. Por supuesto, en esta parte del universo, aquí limitado al planeta Tierra, Lucifer, enojado, comprendió que su primer plan había fracasado. Así que trató de seguir adelante con la rebelión. Pero volvamos ahora a Adán y Eva. Fuera del Edén, Adán y Eva hallaban esperanza al recordar la promesa del Señor. ¿Cuál había sido la promesa? Algún día volveremos. Yo me los imagino a Adán y Eva con sus hijos más tarde, mirando ese jardín al cual ya no podían entrar, contándole a los hijos, chicos, ahí adentro es un lugar maravilloso. ¿Y por qué no podemos entrar? Por culpa nuestra. Porque mamá y papá se portaron mal, por eso no podemos entrar. Pero yo quisiera entrar allí. Ahora no, algún día volveremos. Algún día volveremos. Algún día volveremos a ese jardín del cual hemos salido. Y Adán y Eva, repito, tantas veces habrán hablado de esta esperanza. Esperanza es el estado del ánimo que nos hace ver posible aquello que deseamos. ¿Qué es lo que desea nuestro corazón? Vivir en ese mundo maravilloso, vivir en ese mundo nuevo, lo tendremos. Si tu esperanza está en vivir en este mundo, pues quédate con este mundo. Cada uno, según la esperanza que tiene, para ese mundo trabaja. ¿Cuántas veces habrán mirado al cielo buscando la bendición de Dios, que ahora les era enviada, pero ya no dentro del jardín, sino afuera, con la esperanza de volver?
Más tarde Jesús dijo lo siguiente: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucifer fue expulsado del cielo, quedó confinado al planeta Tierra junto con sus secuaces. Él, ahora ya no más Lucifer, sino Satanás. Lucifer quiere decir el portador de la luz, Satanás quiere decir el enemigo, el adversario. Él es el culpable por el actual estado del mundo. Él es el culpable. Él es el culpable de las cosas malas que ocurren. Por favor, no pretendamos echarle la culpa a Dios por las cosas malas que ocurren en este mundo. Aquí hay dos fuerzas, el bien y el mal. Yo no puedo andar por la vida ignorando que estoy viviendo en un campo de batalla. Suelo usar una ilustración. Imaginen que yo voy caminando por un campo ignorando que hay un ejército metido en una trinchera de este lado y el ejército enemigo está en otra trinchera en el otro lado. Y yo voy caminando por el medio del campo, juntando florcitas, mirando los pajaritos, mirando el cielo, ignorando eso, y de pronto entran en acción los ejércitos enemigos, pues yo voy a quedar como un colador allí, ¿no es cierto? Evidentemente, millones de personas andan por la vida ignorando ese gran conflicto. Y aquí quiero decirles una cosa: la indiferencia, el yo no me meto o yo no participo, automáticamente lo pone a uno del lado del enemigo. Jesús lo dijo así: el que no está con nosotros, contra nosotros es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Satanás es el culpable por el actual estado del mundo. En un momento los discípulos escucharon esta parábola de parte del Señor. Fueron entonces los siervos del padre de familia que había estado sembrando y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. La parábola antecede, ¿no? Justamente hablando de que alguien, para molestar, fue y le echó cizaña en el campo sembrado del otro. Este es el campo de nuestro Señor, pero vino un enemigo y sembró cizaña. Y ese que sembró cizaña, por supuesto, es el enemigo de Dios. San Pablo lo diría así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Permítame explicar muchas de las cosas del conflicto. Comenzamos esta charla hablando del conflicto que hay en las familias y en la sociedad. ¿Ustedes nunca pensaron que Shakespeare tenía una buena definición cuando dijo: este mundo es un teatro y todos de alguna forma desarrollan su papel? Shakespeare fue un gran dramaturgo, así que bien podía comparar al mundo con un tremendo teatro. A mí me gusta pensar en este teatro como un teatro de títeres. Todos hemos visto alguna vez títeres. Es interesante que generalmente cuando vamos a ver los títeres, vamos con niños. Y vemos que los niños le hablan a los muñecos, ¿no? Es como los muñecos se mueven para aquí y para allá y por ahí golpean el uno al otro. Los niños le hablan a los muñecos y se dirigen a ellos y nosotros nos reímos. No nos reímos tanto de las comedias que suelen ser comedias ingenuas, sino que nos reímos viendo a los niños hablándole a los muñecos como si creyeran que los muñecos tienen vida. Nosotros sabemos que hay alguien que está metido, escondido dentro del teatro, moviendo los muñecos, haciéndolos que participen del drama y del conflicto esos muñecos. Pero son solo muñecos dirigidos por un titiritero escondido. ¿Nunca pensaste que el mundo es un inmenso teatro de títeres y hay un titiritero que los mueve? El mundo fue conmovido cuando los aviones chocaron contra las torres en Nueva York. El mundo es conmovido cuando un piloto o copiloto cierra la cabina y estrella el avión. Y el mundo es conmovido cuando toman a niñitos y los llenan de explosivos y mandan a los niñitos para que entren en un mercado
y esos niños exploten en 1000 pedazos con tal de matar a unos pocos. ¿Quién puede estar detrás de todo eso? ¿Puede una persona con su sano juicio, puede alguna persona con su cabeza en orden meterse en un avión y matarse él con tal de matar a otros? ¿Qué hay que tener en la cabeza? Hay que tener la cabeza entregada a los demonios. Hay que haber renunciado al uso de nuestros miembros, de nuestra vida, de nuestro cerebro, para dejar que el titiritero maléfico nos gobierne. Los cristianos hemos elegido otra cosa. Es interesante, vivimos en un mundo donde se proclama libertad. Queremos hacer lo que se nos da la gana, queremos ser nosotros, queremos ser auténticos, queremos ser únicos. Mentira. Quienes proclaman eso son movidos por el titiritero maléfico. Pero hay una gran verdad, que nosotros podemos pedirle al Señor: toma, Señor, los hilos, ¿no? Hablando de las marionetas, toma los hilos de mi vida, condúceme, guíame, estoy seguro que me llevarás por el camino mejor. El camino que yo elegiría si yo tuviera la inteligencia para conocer el fin desde el principio. Pero Dios, que conoce el futuro, sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero aquí San Pablo insiste, nuestra lucha no es contra seres humanos, son esos poderes maléficos que andan dando vuelta tratando de arruinarnos la vida. ¿Y entonces qué? ¿Estamos nosotros indefensos? San Pablo dice, no, no estamos indefensos. Si bien es cierto que el mundo está dominado por demonios, me gusta la pintura de este artista que puso allí alguna asamblea, ¿no es cierto? Puede ser de gobierno, puede ser de negocios, de lo que fuere, pero ustedes están viendo allí a alguien que está manejando todo por detrás, ¿no es cierto? Detrás de alguien que se levanta para matar a otro, detrás de alguien que se levanta para destruir algo, hay alguien que lo está dirigiendo, hay alguien que lo está empujando. Detrás de esa boca de tu marido o de tu mujer o de tu hijo que se levantan rebeldes, hay alguien que lo está empujando. No te enojes con el muñeco. Cuando tu marido te parece que habla con voz de demonio, pues probablemente esté dirigido por el demonio. Cuando tu hijo actúa con rebeldía, no te enojes con el muñeco. Tú tienes que enojarte con el titiritero, deberías tener compasión por el muñeco. Deberías tener compasión por ese muñeco que es tu marido, tu hijo, lo que fuere. Porque hay alguien que lo está moviendo. Por lo tanto, frente a estos problemas tan graves que vivimos nosotros, vivir en medio del conflicto, no sé si me hago claro. Hace un ratito expliqué, nosotros vamos caminando por un camino ignorando que tenemos un ejército a derecha y el otro a izquierda. Uno es el ejército del bien, el otro el ejército del mal. La mayoría de las guerras se pelean en el mundo para conquistar un territorio. La mayoría de las guerras son así. Un país quiere quedarse con este pedazo de tierra y el otro, y así las fronteras a lo largo de los siglos han ido moviéndose para un lado y para otro. ¿Cuál es el terreno que quieren conquistar los dos ejércitos? ¿El del bien y el del mal? Este es el terreno. Nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestro razonamiento. Lucifer quiere poseernos, Cristo quiere poseernos. El terreno no puede decir, yo quiero ser de este o quiero ser del otro. La mayoría de los países están en conflicto y por un pedazo de tierra, no digo la mayoría, algunos países están en conflicto por un pedazo de tierra, pero la tierra no puede decir yo quiero ser de esto o quiero ser del otro. La tierra no tiene razonamiento, ni pensamiento, ni nada, pero nosotros sí podemos elegir. Quiero pertenecer a Jesús. Si yo no digo eso, quiero pertenecer a Jesús, automáticamente me paso para el otro lado. ¿Se entiende eso, no? No hace falta elegir estar en el mal. No elegir el bien es ponernos automáticamente del lado del mal. Por eso, frente a los ataques enemigos, aquí está la gran sugerencia de parte del apóstol. Pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad,
protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La mayoría de los soldados, bueno, hasta hoy, iba a decir los soldados antiguos, pero hasta hoy los soldados también tienen ciertas protecciones. Es más, parece que los soldados modernos, hemos visto en una cierta exhibición por allí, los soldados modernos tienen un equipamiento muy superiores a las armaduras que tenían los antiguos. Pero ustedes pueden imaginarse alguien cubierto como para entrar en batalla. Nosotros ya estamos en la batalla. No andemos por la vida sin la armadura. No vamos a entrar en batalla, ya estamos en la batalla. Y la mayoría de las personas anda inerme, anda desnudo por el mundo a merced del enemigo. Tomen la armadura y serán victoriosos. Somos parte del gran conflicto. No somos espectadores, somos actores. Y aquí está la promesa del Señor. No temas, yo estoy contigo. Frente al enemigo que quiere agarrar con su espada ensangrentada y hacernos daño, el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No te da esperanza, no te da ilusión, no te da alegría el saber que en medio de la lucha ya estamos nosotros en el bando vencedor. Esta es una guerra, claro es una guerra, pero en esta guerra hay vencedores y vencidos. Cristo ya venció, porque Él lo que está haciendo es preparando gente para que vaya a ocupar el lugar en el cielo. Yo quiero estar en ese grupo, me interesa participar de ese grupo. Quiero estar, no por una semana, ni un mes, ni un año, es volver. Yo nunca estuve, por eso estoy entusiasmado por ir allí al jardín del Edén renovado, ir al lugar donde podremos estar para siempre al lado de los ángeles y disfrutar de las bendiciones de caminar con Dios. Por eso, ¿qué tal si hacemos una oración? Señor, tú sabes que aquí la lucha es muy grande, por eso te ruego que me ayudes a tener puesta tu armadura protectora. Si esa es su oración, estoy seguro que usted podrá salir adelante venciendo, triunfante, en medio de todas las luchas que todavía nos falta pelear antes de que termine con el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, que fue lo que conversamos en los temas anteriores y que continuaremos analizando en los siguientes. Que Dios los bendiga.